miles de casos individuales en todo el mundo. España, más de 350 casos, 48.000 socios y unos 1.400 activistas que colaboran activamente, formando parte de más de 100 grupos locales y universitarios. Esteban Beltrán es desde 1987 director de la sección española de Amnistía Internacional. Ha vivido en varios países de América Latina a principios de los 90, entre ellos Argentina, Ecuador y Costa Rica, en los que trabajó como consultor internacional para el desarrollo dentro de Amnistía Internacional. Su trabajo consistió en desarrollar la estructura de la organización en estos países, pero también ha desempeñado responsabilidades importantes en el Secretariado Internacional de Amnistía en Londres. Ha sido responsable del desarrollo internacional de esta organización en América Latina y en el Caribe, desarrollando la organización en más de 20 países de la región. Fue director de la oficina del secretario general de la organización en Londres, coordinando el equipo de gestión de Amnistía Internacional. Beltrán, autor de numerosas publicaciones y profesor en diversas universidades, también ha sido investigador para las violaciones de derechos humanos en Guatemala, Costa Rica y Panamá. Su trabajo consistía en documentar e investigar casos en estos países y diseñar el trabajo de presión sobre sus gobiernos. En los últimos años también ha llevado a cabo, en nombre de Amnistía Internacional, misiones de investigación en México, Argentina, Colombia, recogiendo testimonios sobre el terreno y hablando con los respectivos gobiernos. Para el Foro de la Nueva Sociedad es un gran honor recibir hoy al director de Amnistía Internacional en España y compartir con él su historia y su lucha por los derechos humanos en el mundo y en nuestro país. Querido amigo, la tribuna es suya. Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que afortunadamente para Amnistía Internacional solo llevo 10 años, no 20, como director de Amnistía Internacional, pero es verdad que llevo unos cuantos años más trabajando por los derechos humanos. Quiero avisarles antes, digamos, para que utilicen bien el desayuno, que la primera parte de la conferencia pues va a ser un poco, digamos, preocupante en cuanto a la situación de derechos humanos, pero que después, al final, creo que remontaremos y un poco veremos lo que sean un poco las salidas y los retos de los próximos años. Yo creo que es importante indicar que los derechos humanos expresados en lo que es la Declaración Universal, de lo que mañana se cumple 60 años, son el único cordón umbilical legal, real, que une a todas las personas en el mundo, estén donde estén, sean quienes sean, y les permiten encontrar esperanza, verdad, justicia y reparación. Permite a un amputado por las minas antipersona lograr su prohibición, a la hija de un desaparecido del franquismo en la guerra civil intentar recobrar sus huesos de la cuneta y saber el nombre de su asesino, al enfermo de SIDA en Sudáfrica poder recibir tratamiento, al asesino no ser ejecutado en la silla eléctrica, al preso de conciencia en Cuba reclamar la injusticia de su encarcelamiento, permite reclamar a casi 3 millones de personas en África que se han visto desalojadas de sus tierras desde el año 2000, permite tener esperanza al 1,5 millones de habitantes de Gaza a los que se bloquea la ayuda humanitaria y los medicamentos necesarios para no morir. Permite a un ciudadano rumano maltratado por miembros de la policía de los Mossos d'Esquadra llevar ante los tribunales a sus maltratadores. Y permite detener a Pinochet en Londres por orden de un juez español por crímenes cometidos en Chile. Derechos humanos son casi las dos únicas palabras realmente universales, legales, poderosas, que forman redes de solidaridad en todo el planeta y amenazan con la justicia a quienes las niegan.
Los derechos humanos y la declaración de la que se cumple mañana 60 años es una herramienta poderosa que en estos 60 años ha servido a mucha gente. Pero no hay que engañarse. Muchas personas continúan sin disfrutar plenamente de sus derechos. Están atrapadas por los conflictos, las excepciones a la regla o la pobreza. Pero es importante que en este momento no culpemos a la Declaración Universal. Son los gobiernos los que no han protegido los derechos de sus ciudadanos en sus países y en otros, y los que deben poner remedio a esta situación. Por ello, la declaración sigue siendo tan relevante como hace 60 años. Por ello, el primer mensaje que quiero transmitirles hoy es que no es tiempo de celebraciones, sino de actuar. No me negarán que es un poco irónico que se celebren sesiones especiales del aniversario en el marco de Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra, mientras miles y miles de civiles se desplazan o mueren bajo el fuego de la República Democrática del Congo, la gente en Gaza sufre un bloqueo insufrible por parte del Gobierno de Israel y los trabajadores de fábricas en China protestan por el cierre. Mi segundo mensaje, por lo tanto, es que ha habido mucho progreso en algunos ámbitos de derechos humanos, luego hablaremos de ello, pero hay tres palabras que siguen siendo, digamos, parte fundamental del paisaje de los derechos humanos. Las palabras son injusticia, desigualdad e impunidad. ¿Y cuáles son las tendencias en derechos humanos que desarrollan estas tres palabras hoy? En primer lugar, quiero mencionar lo que acaban de vivir, sobre todo en la India, los actos terroristas indiscriminados como el que acabamos de tener en Bombay. El segundo que quiero mencionar son los ataques de fuerzas gubernamentales a la población civil en conflictos armados. El tercero es la violencia omnipresente contra las mujeres. El cuarto es la promoción de la tortura como un sistema aceptable de conseguir información. El quinto es la represión de la disidencia y los ataques contra periodistas y activistas de derechos humanos. El siguiente son la falta de protección a los refugiados, a los solicitantes de asilo y a los migrantes. El siguiente es la negación de los derechos económicos y sociales y, finalmente, la evasión de la rendición de cuentas por parte de las empresas por abusos contra los derechos humanos. Estas son las tendencias preocupantes, pero quiero centrarme en tres y desarrollarlas un poquito más. Las excepciones a la regla. Esto es algo peligroso para los derechos humanos. Cuando todo el mundo está de acuerdo que los derechos humanos son universales, indivisibles, pero se comienzan a hacer excepciones. Las excepciones han proliferado especialmente desde el 11 de septiembre. Y estas excepciones, a diferencia de otras épocas de la historia, han sido promovidas por democracias consolidadas en el nombre de la guerra contra el terrorismo y han puesto en riesgo la universalidad de los derechos. Muchos gobiernos occidentales han perdido fuerza moral. La tortura se ha aceptado en ciertas circunstancias y se ha enviado a gente a la tortura expulsándola o extraditándola sabiendo que podrían ser torturadas. El segundo elemento son los conflictos armados que afectan a la vida de millones de civiles, sin que o bien la comunidad internacional los tome en cuenta o cuando los toma en cuenta los derechos humanos son la guinda del pastel. Y quiero mencionar aquí Somalia, República Democrática del Congo, Gaza, Colombia o Afganistán. Hay un tercer elemento que se ha desencadenado en los últimos meses. Ese tercer elemento que se ha desencadenado en los últimos meses es la crisis financiera, que nosotros estamos muy preocupados por su repercusión en los bancos, pero que en realidad amenaza con llevar a millones de personas a una pobreza peor. Si algo ha mostrado esta crisis económica es que el crecimiento económico no es sinónimo de prosperidad universal. Lo que ha ocurrido durante los últimos 10 años con este gasto desmesurado amenaza con la pobreza a millones de personas hoy. Esta crisis no va a hacer desaparecer solo el crecimiento económico, sino que amenaza con destruir el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación y a la vivienda de millones de personas. Estas son las tendencias, pero déjenme darles un respiro a estas horas tempranas de la mañana para también reflejar un poquito lo que en nuestra opinión son los importantes avances de estos 60 años que muchas veces perdemos en la preocupación que existe sobre otros temas.
Hay 3 o 4, digamos, importantes avances. El primero es que estamos cada vez más cerca de la abolición de la pena de muerte. Hoy 2/3 de la humanidad han abolido la pena de muerte por ley o por práctica. Hace un siglo solo 3 países mantenían la pena de muerte, o digamos, que mantenían la abolición de la pena de muerte. Hoy son 137. El segundo elemento fundamental es los avances en la prohibición de determinadas armas que ocasionan sufrimiento indecible a la población civil. La prohibición de las minas antipersona, la prohibición de una buena parte de las bombas de racimo y los avances a la regulación del comercio de armas, como por ejemplo la actual discusión en el marco de Naciones Unidas de un tratado internacional que regula el comercio de armas, o también que casi 50 estados, entre ellos España, están regulando con leyes de su comercio de armas cuando en el año 2000 solo había 10 que lo hacían. Yo creo que esto es importante porque además las armas son uno de los principales, el comercio de armas es uno de los principales instrumentos que alimentan los conflictos. El tercer elemento de avance en los últimos años ha sido la justicia universal. La creación del Tribunal Penal Internacional, los arrestos o juicios a 6 expresidentes de América Latina en los últimos años, los tribunales ad hoc en la Yugoslavia, las detenciones de dictadores africanos de Liberia y Sierra Leona o los juicios a algunos responsables del genocidio en Camboya son ejemplos de avances en el fin de la impunidad de todos estos criminales a gran escala. Estos son los avances. Déjenme, antes de continuar, parar brevemente en España. Al fin y al cabo, este hotel y muchos de ustedes han sido testigos de su historia más reciente. Por supuesto, si echamos la vista atrás, hace 60 años, los avances son descomunales en materia de derechos humanos en España. Solo indicar que el paso de una dictadura a la democracia representa un cambio fundamental para la vida de muchas personas, por supuesto. Algunos ejemplos: cuando hablamos de que en España se ha protegido mejor a los ciudadanos españoles ratificando una buena parte de los tratados internacionales, significa que se está protegiendo mejor a los ciudadanos. Cuando se ha abolido la pena de muerte, aunque debo decirles que falta tirar la llave, quitando el artículo 15 de la Constitución, las comillas, salvo lo que dispongan las leyes militares en tiempo de guerra, hasta la actual situación en la que no hay presos de conciencia en España. También la lucha contra la violencia de género tiene rango de preocupación social a través de la ley integral. Se ha avanzado en la lucha contra la discriminación a través de determinados cambios legales relativos a minorías sexuales. Como decía antes, una ley regula el comercio de armas o la implantación de la educación en derechos humanos en las escuelas, al cual el Gobierno español y España llegó 30 años tarde, pero la implantación de la educación de derechos humanos en las escuelas a través de la educación para la ciudadanía o, finalmente, el desarrollo de la justicia universal en la práctica de los tribunales españoles. Estos han sido avances muy importantes en España en los últimos años. Y, como digo, si hablamos de 60 años, los avances son descomunales, por supuesto. Quiero terminar la conferencia con 2 puntos fundamentales. ¿Cuáles son los retos en España y en el mundo en los próximos años? En política interior en España hay varios. El primero es acabar con los abusos terribles de ETA en España, como hemos visto en el reciente asesinato de Ignacio Uría, o perseguir los actos de terrorismo en el mundo sin mirar hacia otro lado las violaciones de derechos humanos y sin legislación que, en nuestra opinión, vulnere estos derechos. En nuestra opinión, la falta de investigación de 3 diferentes gobiernos, de los vuelos de la CIA y de los vuelos militares, que podrían trasladar ilegalmente a detenidos, es inaceptable. Deben investigarse y deben ponerse en práctica medidas para que no se repitan estos hechos. Tampoco, en nuestra opinión, debe extraditarse o expulsarse a personas a países donde se corre el riesgo de ser torturado simplemente porque se cree que es un terrorista. Igualmente, en nuestra opinión, debe abolirse el régimen de incomunicación para personas acusadas de terrorismo, porque en el fondo es una zona oscura
para aquellas personas susceptibles de ser sometidas a tortura, pero también es una zona oscura para los agentes acusados de denuncias falsas de tortura. El segundo reto es reconocer que la tortura y los malos tratos, especialmente a inmigrantes, puede ser un problema serio, extendido y persistente que necesita medidas. Los malos tratos no parecen ser un problema en España y, por lo tanto, al no conocerse como problema, no se toman medidas para resolverlo. Debo indicar que, por supuesto, la tortura no es sistemática en España, sí se extiende y persiste en el tiempo, especialmente aplicada a inmigrantes. En nuestra opinión, se requieren medidas adicionales de protección contra la tortura, como la implantación de videocámaras bajo control judicial en todo el proceso de detención o un mecanismo independiente de investigación de abusos por miembros de la fuerza de seguridad, como existen en otros países de Europa. Tercer reto, dejar de ser uno de los únicos 5 países de Europa que no documenta oficialmente los incidentes racistas. Se necesita un plan nacional de lucha contra el racismo, especialmente importante en épocas de crisis económicas y paro reciente y creciente que vuelve más defensivas a las sociedades y en los que los inmigrantes se ven sujetos a una mayor vulnerabilidad. No es normal que el Reino Unido documente al año 55.000 incidentes racistas y que en España se documenten entre 10 y 12. No 1.000 ni 100, 10 y 12. Esto no es normal. Es importantísimo ese trabajo de prevención de la extensión del racismo y la xenofobia. El cuarto reto es un reto que se debe de hace muchísimo tiempo. Es evitar dejar la indefensión judicial a las decenas de miles de familias que rastrean las fosas de sus desaparecidos de la guerra civil y del franquismo. Ellos merecen también verdad, justicia y reparación, y la ley de memoria histórica no es suficiente. Finalmente, en política interior, un reto que no está ganado, que es no perder ímpetu en la lucha contra la violencia de género. No se debe caer en la tentación de no seguir dando prioridad a la protección de las mujeres que huyen de los maltratadores. El presupuesto de violencia de género ha ido disminuyendo en los últimos 2 años. Un reto fundamental es evitar la desigualdad territorial hoy en la protección de mujeres maltratadas. Mientras en algunas comunidades autónomas hay centros integrales de protección, en otros todavía, en algunos casos, se manda a mujeres objeto de amenazas a hostales y albergues. Esto no es aceptable. En política exterior hay muchas prioridades, pero especificaré una fundamental en el ámbito de España. Que en la práctica el discurso pro derechos humanos del Gobierno, al que Amnistía da la bienvenida, se concrete en, como dicen los latinoamericanos, donde las papas queman, es decir, en las relaciones bilaterales, con los estados que violan los derechos humanos a gran escala, como Colombia, como China, en determinados casos Estados Unidos, Rusia, Guinea Ecuatorial, entre otros. No puede escudarse en el marco de la Unión Europea o en el marco de las grandes coaliciones. Uno, cuando se reúne con un gobierno, tiene también que hablar directamente de derechos humanos con ellos. Hay 3 retos de la humanidad en los próximos años muy urgentes. 3. El primero tiene que ver con los primeros 100 días de Barack Obama y es hacer que las democracias no sigan erosionando la democracia. Los primeros 100 días de Barack Obama serán clave para que países como Estados Unidos y, en menor medida, el Reino Unido vuelvan, parafraseando la Guerra de las Galaxias, del lado oscuro. Cerrar Guantánamo con un plan adecuado. Clausurar los centros secretos donde hay hoy 40 desaparecidos. Y una comisión independiente de investigación del tratamiento de los detenidos de Estados Unidos en el exterior son 3 pasos claves a tomar ya, y los gobiernos europeos deben ayudar a cerrar este paréntesis de la historia. Estos 100 días son claves, porque si no, lo que es un paréntesis en la historia se consolidará. El segundo reto es considerar a la pobreza y sus consecuencias violaciones de derechos humanos.
donde hay responsables con nombres y apellidos y que las víctimas a gran escala que ven demolidas sus viviendas, que no tienen acceso a la salud o a la educación, tengan un lugar donde acudir y acusar a sus perpetradores. No es aceptable que hoy que 2/3 de las víctimas de violaciones de derechos humanos no tengan acceso a un tribunal. No es aceptable. Y esto supone no seguir hoy el mismo camino que en anteriores crisis económicas, en las que el 15%, el 25% de la ayuda se redujo, y hacer que la lucha contra la pobreza desaparezca o que la ayuda disminuya. Hoy, probablemente mañana, Naciones Unidas apruebe la llave para que 2/3 de las víctimas de violaciones de derechos humanos que no tienen acceso a la salud, a la educación o a la vivienda, lo tengan. Y es el protocolo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esa es la llave para que estas víctimas de la pobreza como violación de derechos humanos tengan acceso a la justicia. El tercer reto es, hay muchos conflictos armados en todo el mundo, pero hay 3 fundamentales que hay que resolver por 2 razones. Porque ocasionan graves sufrimientos a la población civil, en grandes proporciones, pero además pueden tener un efecto contagio regional. Estos 3 conflictos son el conflicto en Gaza, en la República Democrática del Congo y en Afganistán. Por lo tanto, los grandes retos de la humanidad son hacer que las democracias no sigan erosionando la democracia, considerar la pobreza como violación de derechos humanos y resolver los 3 conflictos armados que ocasionan graves sufrimientos a la población civil. Voy a ir terminando. Creemos que son demasiados años de promesas incumplidas para la humanidad. Pero es verdad que la humanidad está mucho mejor organizada ahora que hace 60 años. A pesar de todo el recorte de libertades, no han podido cambiar ni una coma de las normas internacionales de derechos humanos. Pero también es verdad que los últimos años se han caracterizado por impotencia, por ambigüedad o por renuencia de muchos gobiernos a enfrentar la crisis de derechos humanos. El año 2009 y los siguientes ofrece una oportunidad sin precedentes a los nuevos líderes que acceden al poder y a los países que emergen en la escena mundial de rechazar estas políticas y prácticas miopes que en los últimos años nos han llevado a un mundo más peligroso y dividido. Creemos que se debe desterrar el miedo como guía de la política mundial y fortalecer la sociedad de las personas, el poder de la gente común. La experiencia de tantos años nos demuestra que una sociedad civil dinámica es muy a menudo quien mejor defiende los derechos humanos. Y hay que dedicar más energía a capacitar a las personas para que defiendan sus derechos y a proteger a los activistas frente a los ataques. Y todo empieza cerca de uno. Cuando ustedes terminen de escuchar esta conferencia, muévanse, no se resignen. Hay mucho por hacer y mucho por deshacer. Estarán de acuerdo conmigo en algo fundamental. 6 décadas después, no podemos ni debemos seguir esperando que todos los gobiernos se muevan por principios o por su propia iniciativa para cumplir con los derechos humanos de la humanidad. Nuestra experiencia es que hay que empujarlos en la dirección correcta. Los derechos humanos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de los gobiernos. Debo decirles que los derechos humanos no son un lujo para unos pocos en épocas de prosperidad. La declaración, que mañana cumple 60 años, es la Constitución de la humanidad, nuestra ley suprema de seres humanos. Hagámosla real ya. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas preguntas. Voy a empezar por esta de José Manuel González Huesa, director general de Servimedia. Dice, hoy en día los derechos humanos siguen estando en riesgo en España. ¿Qué derechos son más vulnerables en nuestro país? ¿En qué medida puede afectar la crisis económica a estos derechos? ¿Le preocupan los enfrentamientos como los ocurridos ayer en Almería? Bueno, he indicado varios, ¿no?, de las preocupaciones en la conferencia. Quizá voy a hacer algunas
reflexiones más en relación con la crisis económica y los derechos humanos. El primero es efectivamente en el marco de la inmigración. Ahí, digamos, en épocas de crisis económica es cuando hay más riesgo de violación de derechos humanos a inmigrantes. En realidad se vuelven las políticas más defensivas, en realidad hay menos trabajo y, por lo tanto, hay riesgo de conflicto en determinadas localidades. Por eso, en España es necesario que se ponga en práctica un plan para la lucha contra el racismo y la xenofobia, un plan nacional que existe en otros países europeos, pero aquí no hay. Y esto es importante porque hay que documentar oficialmente lo que ocurre. ¿Cómo es posible que España no documente oficialmente los incidentes racistas? En las escuelas, en los colegios, en los centros de trabajo, en los lugares de detención, en los lugares de ocio. ¿Cómo es posible? Entonces, cuando a veces preguntan, a Amnistía Internacional me preguntan, ¿España es un país racista? Yo digo, no tengo la menor idea. Entonces, yo creo que, porque no se documenta oficialmente, realmente es un gran vacío, serio. Por lo tanto, es ahora cuando se necesita más ese Plan Nacional de Lucha contra el Racismo. En el ámbito de la inmigración es un problema. Hay otro que no he mencionado en la conferencia porque son muchos, pero sí que es importante indicar, y es que en el ámbito de inmigración corremos el riesgo de tener políticas migratorias nacionales que violan derechos humanos, como por ejemplo el Reino Unido, en el que una persona puede estar detenida hasta 3 años simplemente por emigrar, sin que haya cometido ningún delito, incluyendo menores de edad, que pasemos una política nacional de violación de derechos humanos a una política común europea migratoria que viola los derechos humanos. En que haya expulsiones colectivas sin que un juez pueda revisarlas, en el que los menores no acompañados sean repatriados cuando en realidad son expulsados. Es decir, hay todo un ámbito allí, en el ámbito de inmigración y crisis económica, que preocupa enormemente. Hay un aspecto más, y es que en el marco de la crisis económica la violencia de género en España pierde prioridad. Todavía no se ha celebrado la conferencia de presidentes autonómicos, que se iba a celebrar, y era sobre violencia de género. ¿Y por qué no se ha celebrado todavía? Si se iba a celebrar a finales de septiembre. Yo creo que hay aspectos de derechos humanos que no he mencionado en la conferencia y que quiero reiterar ahora, aunque los que he mencionado en la conferencia no los voy a repetir. Gracias. Amnistía ha condenado los graves abusos de ETA contra los derechos humanos, pero algunas veces no ha sido bien comprendida la intercesión de su organización, de Amnistía, a favor de los detenidos sospechosos de crímenes, de los presos y de sus familiares. Le preguntan, si hay que acabar con ETA, si ETA está más débil que nunca, ¿no habría que hacer la vista gorda ante el posible apriete de tuercas a un detenido para que suelte información, o a los presos para que presionen a la cúpula de ETA? Yo no sé si esa pregunta viene alguien desde Amnistía o de fuera de Amnistía, pero realmente es como, pues no, ¿qué voy a decir? Evidentemente no. Esto es lo que habla de las excepciones, ¿no? Las excepciones son muy peligrosas para los derechos humanos. Hay que investigar policialmente, hay que detener a las personas que hayan cometido delitos y en este caso igual a los miembros de ETA, por supuesto que sí. Esto no hay duda, pero cuidado, no pasa nada. Pero lo que es importante es no hacer excepciones. Y en este caso, Amnistía también se preocupa por aquellos que cometen crímenes y cometen delitos. En muchos casos, en caso de la tortura, la prohibición de la tortura es absoluta, no hay excepciones. Y esa prohibición de la tortura se aplica a todas las personas. Las garantías, debe haber garantías para los detenidos, es lo que merece el nombre de una democracia, sea quien sea. Y lo hemos defendido en el campo de la tortura, en el ámbito de la pena de muerte. La pena de muerte, Amnistía defiende que no se aplique nunca, ni aún a la persona que mató a 165 personas en Oklahoma o que pudiera haber ordenado el atentado a las Torres Gemelas. Es una cuestión de principios y de utilidad para toda la humanidad. Y eso a veces no se ha entendido porque la gente prefería, en algunos casos, que nos ocupáramos de otras cosas, pero claramente es importante y nuestra experiencia indica que hacer la vista gorda en el caso de
terroristas, luego va a hacer la vista gorda en qué otros casos supone una caída en cascada de los derechos humanos y un riesgo para todos nosotros. Por lo tanto, no. El magistrado Martín Pallín le preguntan cómo reciben los gobiernos en general y el español en particular los informes de Amnistía Internacional. ¿Es deseable la grabación de los testimonios de detenidos incomunicados como medio para eliminar la tortura? Bueno, los gobiernos, digamos, tenemos una máxima, digamos, la Amnistía muy curiosa, y es que Amnistía es estupenda siempre que no se dedica a tu país. Eso es lo que es estupendo. Entonces, si tú hablas de cualquier otro país del mundo con un gobierno, pues todo el mundo dice, qué buen trabajo el que hace Amnistía. Cuando de repente Amnistía mira a tu propio país, Amnistía se equivoca, Amnistía no tiene razón, Amnistía, en fin. Entonces, esa es una norma. Dicho esto, hay gobiernos que son más abiertos, gobiernos menos abiertos, y en el ámbito de derechos humanos, pues hay cuestiones en las que creemos, con el gobierno español, que tenemos críticas, pero que el gobierno tiene decisión de avanzar, como en el ámbito de violencia de género, y hay aspectos en el que tenemos críticas y el gobierno se niega a reconocer que es un problema, como el caso de la tortura. Nosotros creemos que videocámaras bajo control judicial, en los lugares de detención, pero también en los interrogatorios, nosotros y el Comité de Prevención de la Tortura son elementos importantes, pero no suficientes para evitar la tortura. Es una garantía más, pero se necesitan otros. Y uno de los más importantes es reconocer que puede haber un problema. Insisto, si no se reconoce que hay un problema, no se van a enfrentar con medidas. Nosotros creemos que la experiencia en el País Vasco y en Cataluña de videocámaras, aunque es limitada en los últimos años, ha servido para evitar casos de tortura y ha servido para evitar denuncias falsas de tortura a los agentes. Ramón Darío Molinari le pregunta ¿cómo podría romperse el afán de olvido histórico del cardenal Rouco, sancionado favorablemente por el Tribunal Supremo? Hay más preguntas en relación con este tema. ¿Se equivocó el juez Garzón en promover una causa general contra el franquismo? Después de ese fracaso, ¿no es peor ahora la situación de las familias de las víctimas de la guerra civil y bajo el régimen franquista en sus derechos a saber la verdad, obtener justicia y ser reparadas? En nuestra opinión, en los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, en lo que nosotros consideramos que fueron crímenes de lesa humanidad y crímenes contra el derecho internacional que se cometieron en España, tienen la misma validez que los que se cometieron en cualquier otro país del mundo. Y, por lo tanto, las víctimas y sus familiares, porque ya víctimas realmente van quedando muchas menos, tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Y tienen derecho a un recurso efectivo ante un juez. Tienen derecho. Es lo que marcan las normas internacionales. En materia de competencia, Amnistía no se mete si es la audiencia, si son los tribunales ordinarios. Pero lo que claramente se mete es el que tengan derecho a un recurso efectivo. Claro que va a haber dificultades para hallar a los responsables, pero eso es lo que debe vigilarse al final de la investigación, no antes de la investigación judicial. Por lo tanto, nosotros creemos que el esfuerzo del juez Garzón fue un esfuerzo importante, que por primera vez llevó ante un tribunal a lo que, en nuestra opinión, era más que un delito ordinario. Fue un crimen contra la humanidad tipificado así en aquel momento. Creemos que ahora es función de los tribunales donde está, los tribunales ordinarios, proseguir con las investigaciones. No he conocido ningún otro país del mundo, quizá con la excepción de la antigua Unión Soviética, en el que el trabajo de exhumar fosas sea competencia de las víctimas y sus familiares y no del Estado. Esto es insólito. No puede ser que la exhumación de las fosas no haya ningún marco judicial ni el fiscal. Y en este caso, francamente, la actitud del fiscal y del Ministerio Público, en mi opinión, ha sido pasiva y no ha promovido ni una sola iniciativa en este sentido. Creo que es importante que haya verdad, justicia y reparación. Como siempre digo, y como dice el mayor experto de Naciones Unidas en materia de impunidad, para pasar una página, primero hay que leerla. Alberto Castillo
de Servimedia dice: Amnistía Internacional trabaja desde hace años en el tema de la violencia contra la mujer. ¿Desde dónde hay que abordar el problema y qué está fallando en nuestro país? Saturio Gómez le pregunta: ¿quién debería poner remedio a que la atención de las víctimas de la violencia de género sea tan desigual según se trate de unas comunidades autónomas u otras? ¿Qué debería hacerse para combatir la especial vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes sin papeles que son víctimas de violencia de género? Bueno, aquí hay varias preguntas en violencia de género. La primera, yo creo que la ley integral fue una buena ley, fue un buen esfuerzo. Creo que reflejaba, desde el punto de vista de los derechos humanos, un elemento fundamental. La discriminación se da por género. Ese es el caso. ¿Por qué es necesaria una ley integral de ese tipo? Por género. Por ser mujer se da el maltrato. Y eso es un elemento importante que no se da en otras categorías sociales. Creo que hubo un gran impulso en los primeros años de la ley integral. Creemos que se dedicaron recursos, se crearon los juzgados de violencia de género, se han hecho esfuerzos realmente importantes para documentar las denuncias, pero también creemos que en los últimos 2 años ha disminuido un poco la intensidad y la prioridad de Amnistía Internacional, del Gobierno sobre violencia de género. Lo hablaba antes en la reducción del presupuesto y en este caso lo que hay es como si el Estado hubiera delegado una parte de las responsabilidades en las comunidades autónomas. Y quiero indicar con esto muy claramente, es función del Estado central y del Estado de las comunidades autónomas, pero el Estado central, responder a la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación de la mujer. El Gobierno español tiene que presentar su informe este año que viene. ¿Y qué va a decir? ¿Que en determinadas comunidades autónomas es su función mandar a albergues y hostales a mujeres? No. Tiene que responder por ello y, por lo tanto, tiene que ser apoyado por las comunidades autónomas y lograr unos mínimos comunes dignos de protección en todo el Estado, que actualmente no se dan. Y en lo que respecto a y yo creo que eso tiene que ver con recursos y tiene que ver con voluntad política. Y ese es lo que esperamos, un plan de mínimos comunes en accesibilidad, en dignidad a todas las comunidades autónomas. No puede ser que en una comunidad autónoma haya un centro de recursos integral y en otra no. No puede ser. Es como si una víctima de la tortura pudiera tener más protección en un lado en Extremadura que en Cataluña. Sería insólito. Bueno, pues esto es igual. Y sobre mujeres inmigrantes indocumentadas, en este caso hay una enorme preocupación por parte de Amnistía. Hay un número desmesurado de mujeres inmigrantes que mueren, desmesurado en relación con la proporción de su población. Como sabemos, en el año 2007, por ejemplo, el 25% de las mujeres asesinadas eran inmigrantes, cuando la proporción de inmigrantes es mucho menor. Hay una mayor vulnerabilidad y, de hecho, hay una confusión, en nuestra opinión, que no debe continuar entre no tener papeles y no tener derechos. Esta confusión, en parte, se ha corregido con una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho a asociación y a sindicación por parte de los inmigrantes, que la ley de extranjería ponía en riesgo, pero ahora mismo existe una confusión y una enorme protección en el ámbito de violencia de género. Existe una instrucción desde julio del 2005 del Ministerio del Interior por la cual una mujer inmigrante que vaya a denunciar violencia de género en una comisaría, por supuesto que se le ayuda, pero también se le indica al policía por parte del Ministerio del Interior que debe pedirle los papeles y, si no los tiene en regla, incoar un expediente disciplinario y eventualmente un expediente de expulsión. Hasta ahora no se han producido expulsiones que sepamos por ese motivo, pero sí sabemos que en septiembre de este año una mujer boliviana en Valencia no se atrevió a denunciar que le maltrataba a su pareja por miedo a ser expulsada. Esto es intolerable. Es una confusión entre no tener papeles y no tener derechos. Es como si a una española fuera a denunciar violencia de género y le dijeran: oye, te voy a ayudar, pero por favor voy a consultar en el ordenador de Hacienda si estás al corriente de tus pagos tributarios. Sería insólito. Bueno, pues en este caso es lo mismo. No se puede confundir no tener papeles y no tener derechos. Entonces hay una mayor vulnerabilidad y esperamos del Ministerio de Igualdad y del Gobierno
un plan que haga que las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género tengan la misma protección del Estado que las personas que están legalmente en España. Luis Losada, de Intereconomía, dice: el Gobierno sostiene que los vuelos de la CIA se ajustan a los acuerdos internacionales y la legalidad. Ustedes mantienen lo contrario. ¿Quién tiene razón? Rosa Sánchez también hace preguntas sobre este tema. ¿Le parece probable que los tribunales establezcan la culpabilidad del Gobierno, del anterior, presidido por Aznar, o del actual, presidido por Zapatero? Y si hay una resolución condenatoria, ¿quién pagará? ¿Promoverá Amnistía Internacional que haya reclamaciones de las víctimas? Bueno, aquí hay muchos condicionales, en las preguntas. Sí. Voy a explicar lo que, en nuestra opinión, existe y lo que se debe investigar. En Europa, del año 2002 al año 2007 al menos, recorrieron Europa unos 1.300 vuelos de la CIA. Estos 1.300 vuelos de la CIA recurrieron a Europa, en algunos casos, llevando ilegalmente a personas detenidas hacia o desde Guantánamo. 5 años. En España, al menos, pensamos que 200 personas surcaron el espacio aéreo español hacia o desde Guantánamo. Algunas pararon, algunas no. Hay 6 países europeos, en los cuales no está el español, que directamente han reconocido que entregaron personas a la tortura a través de las entregas extraordinarias. En estos momentos no hay prácticamente nadie que haya rendido cuentas en Europa por todo esto. Esto es lo realmente raro. Quiero indicar también que en el ámbito de España lo que nuestra investigación ha documentado es que al menos desde enero del 2002 a octubre del 2005 hubo 68 vuelos de la CIA en el que en algunos casos podrían haberse transportado ilegalmente a detenidos. Y decimos que ha habido al menos una docena de vuelos militares hasta septiembre del 2007 desde enero del 2002. A pesar de todo esto, lo único que ha habido por parte de las autoridades españolas son 2 investigaciones. Una del Centro Nacional de Investigación, del Centro Nacional de Inteligencia, que solo miró los casos de matrículas de 2 vuelos en Palma de Mallorca y en Tenerife, nada más. Y una investigación de la Guardia Civil sobre unos vuelos en Palma de Mallorca, nada más. En el caso de los vuelos militares, ni una sola investigación ha sido abierta. Esto no puede ser. El Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, todos ellos han hecho investigaciones. Qué curioso, somos las organizaciones internacionales las que hacemos investigación y los gobiernos no, porque no ha habido investigaciones en Europa, realmente. Creemos que esto es muy serio, que haya habido esta posibilidad, entonces lo que queremos es que se investigue. Las responsabilidades legales llegarán después. No quiero meterme en eso porque no me parece que en estos momentos haya que meterse en sí o sí. Queremos que haya una investigación. Hay una investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional. El Gobierno tardíamente ha colaborado con la investigación, pero ha enviado ya la información. Hay información que ha desaparecido. Realmente creemos que se merece una investigación lo que ha ocurrido. No es un tema baladí que por Europa vuelen 1.350 vuelos sin ningún control de nadie. Entonces, en ese sentido, antes de las responsabilidades legales, lo que se merece es una buena investigación del Poder Ejecutivo y que esperemos que avance la investigación judicial. Luis Losada, algunos trabajan por los que llaman derechos de segunda generación. ¿En su opinión existe el derecho al aborto, a la eutanasia o al matrimonio homosexual? Bueno, nosotros no llamamos derechos de segunda generación. Para nosotros, como la Declaración Universal, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda o a la libertad de expresión o a no ser sometido a torturas son los mismos. En los 3 que mencionan, no existe derecho al aborto. Como bien se sabe, las normas internacionales indican que el ser humano es protegido en la primera parte durante las primeras 24 horas de su gestación, cuando ya se ha dado a luz.
No existe reconocido como tal el derecho a la eutanasia, las normas internacionales de derechos humanos. Y en relación al matrimonio homosexual, ahí es muy importante indicar lo siguiente. Lo que no debe haber es discriminación. Y este es el punto fundamental por el que Amnistía sí piensa que fue bienvenida la ley que permite a los homosexuales el acceso al matrimonio, porque si no, se vulneraría el principio de no discriminación. Esto le puedo decir. Eduardo Sánchez de soytu.es dice: ¿cómo valora la decisión del Vaticano a rechazar en la ONU la despenalización de la homosexualidad porque eso puede crear nuevas discriminaciones? Bueno, nosotros consideramos como, digamos, organización en la que hay gente de todo tipo de confesiones, y en este caso además lo hace como Estado, al Vaticano como un Estado. Y en este sentido nosotros creemos que la homosexualidad, por supuesto, debe ser despenalizada. Nosotros consideramos a las personas detenidas por ser homosexuales por actos consentidos entre adultos presos de conciencia. Por lo tanto, estamos en contra de que el Vaticano piense que hay que penalizar la homosexualidad, por supuesto. Alberto Castillo dice que le gustaría conocer su opinión sobre la situación de las personas con discapacidad en España. Sus derechos están reconocidos, pero no es así su plena participación ciudadana. No acceden al mercado laboral en igualdad de condiciones ni pueden disfrutar plenamente de las ventajas de la sociedad de la información por falta de accesibilidad, entre otras cuestiones. ¿Qué reflexión le merece a usted esta situación? Bueno, la discapacidad, para nosotros, el principal trabajo que ha hecho Amnistía en el ámbito de discapacidad es en el ámbito español, porque el Gobierno español ratificara la Convención Internacional sobre Discapacidad. Creemos que es un gran avance en el marco de Naciones Unidas que haya esta convención. Ahora se trata de que en España se ponga en práctica. Esta Convención Internacional sobre Discapacidad lo que indica es que hay un cambio sustancial, como el cambio en el ámbito de pobreza. Digamos, la pobreza no es una materia de la economía, fundamentalmente. Debe ser una materia de derechos humanos, ¿no? Pues el ámbito de discapacidad no es un ámbito de servicios sociales, sino es un ámbito de derechos humanos también. Entonces, en el ámbito de Amnistía Internacional, lo que vamos a hacer es mirar cómo el Gobierno va a poner en práctica esta convención, aunque no es un ámbito prioritario de trabajo de la organización. Gabriel Gull, de Canal Empleo. ¿Usted cree que instalar videocámaras en los cuartos de baño de los institutos rompe los derechos de la persona o, en este caso de los jóvenes, cree que puede ser efectivo y reducir el alto índice de discriminación racial y violación de muchas chicas jóvenes con la instalación de esos sistemas? ¿En los aseos? En los aseos, sí. De los institutos, la instalación de cámaras. Bueno, no es, desde luego, un ámbito de trabajo de Amnistía. Digamos, no es, hasta ahora Amnistía no ha estudiado lo que es, en el ámbito de España, la violencia en las escuelas. Por lo tanto, no puedo responder esa pregunta. Sí que lo hemos visto en el ámbito internacional, donde hay más preocupaciones en otros países. Y en otros países lo que fundamentalmente hay violencia en las escuelas se refiere a niñas. Y es en esa preocupación a niñas que se someten a discriminación, que son acosadas o perseguidas, pero no es en el ámbito español. Por lo tanto, no puedo hablar de esa parte porque realmente no es nuestro ámbito. Elsa González, de la cadena COPE, le pregunta cómo valora el destino de fondos solidarios para la cúpula de Barceló. Estos son los riesgos de venir a un foro como este, en que le preguntan de todo tipo de cosas. Y se contesta como quiere. Vamos a ver, aquí una cosa muy importante. Nosotros acabamos de hacer, como Amnistía Internacional, una serie de comentarios al Plan Director de Derechos Humanos del Gobierno español en materia de política exterior. Para nosotros nos tomamos muy en serio que los derechos humanos estén en el ámbito de la política exterior del Gobierno y en la política de cooperación al desarrollo. Claramente no son, digamos, fondos de desarrollo los que deben ir a arte, pero realmente no es una preocupación de Amnistía. La preocupación de Amnistía es que realmente la pobreza
se enfrente como una violación de derechos humanos. Lo que esperamos, por los comentarios que hemos hecho al plan director, es que los derechos humanos no están todavía visibles en el plan director de cooperación española que está preparando el Gobierno. Y realmente pensamos que el punto fundamental sobre pobreza, desde el punto de vista de Amnistía y el valor añadido que puede tener Amnistía en el debate sobre la pobreza, porque hay otras organizaciones que hablan de otro tipo, es que nos extraña, y espero que les extrañe a ustedes conmigo, que a pesar de que se demolen viviendas, como por ejemplo en Israel, 3.000 viviendas en los últimos 7 años, o que el gobierno de Corea del Norte utiliza la alimentación para reprimir a su disidencia política, lo mismo el gobierno de Zimbabue, por ejemplo, o de las cifras tan terribles sobre la pobreza, no sé si les extraña lo mismo que a mí, que nunca nadie ha respondido ante un tribunal por estas violaciones de derechos humanos. Pareciera que son menos violaciones de derechos humanos el derecho a la salud, a la educación o la falta de alimentación. Por eso nuestra aportación es esa, aunque claramente en este ámbito, pues no, digamos, el comentario sobre la cúpula de Barcelona no lo vamos a hacer. Pues tiene usted razón, aquí preguntan de todo, pero lo hacen amablemente. Mire usted, eso sí. No es un atentado a los derechos humanos lo que está sucediendo en las comunidades autónomas con respecto a la lengua, como pasa en nuestro país. ¿Debería Amnistía hacer una declaración oficial para proteger el derecho de los ciudadanos a utilizar el castellano? Desde luego no es en estos momentos una preocupación en España de Amnistía Internacional esta materia. En otros países en donde realmente hay un problema de derechos humanos muy serio, como ha habido en el pasado, por ejemplo, en Turquía con el kurdo, por ejemplo, en el de las minorías, sí que ha sido una preocupación de Amnistía Internacional, en el sentido de que no sea la gente reprimida por el Estado por utilizar lenguas minoritarias, pero no creemos que en España esto tenga la misma dimensión que en otros países. Y realmente la mayoría de nuestra experiencia en cuanto a la utilización de la lengua es que el Estado generalmente en el mundo reprime lenguas minoritarias. Esta es la apreciación global de Amnistía Internacional, pero no en el ámbito del Estado español. Francisco José Alonso, de la Liga Española por Derechos Humanos, ha echado en falta en su intervención una referencia a la violación de los derechos humanos del pueblo saharaui desde 1976. Claro. En el ámbito de Marruecos y el Sáhara, Marruecos para nosotros es uno de los países precisamente donde hablaba en la conferencia de las papas queman, digamos, y en donde existen graves vulneraciones de derechos humanos, especialmente sobre la libertad de expresión, especialmente ahora a defensores de derechos humanos saharauis en el Ayun, pero que también ha habido 2 avances importantes. Yo creo que esto es importante reconocer también. En el marco de la Comisión Verdad y Reconciliación, es el único país de Oriente Medio donde las víctimas de una época de su historia de violación de derechos humanos al menos han tenido la oportunidad de decirlo claramente en televisión. Pero claramente es un problema, hay un problema serio de derechos humanos en Marruecos. Para nosotros, Marruecos es uno de los países clave donde el gobierno español debería influir en materia de derechos humanos, incluyendo las violaciones de derechos humanos que se cometen sobre los saharauis. Bueno, pues ya para terminar, he agrupado preguntas relativas a los derechos humanos en varios países. Le preguntan si cree usted que el Gobierno de España debería denunciar la violación de los derechos humanos en Cuba. También le preguntan cuál es la posición de Amnistía Internacional ante la situación de Nicaragua. Y Alicia Luna, de la Fundación Lidia Cacho, le pregunta qué medidas se pueden tomar para defender y ayudar a las mujeres afganas sin que se considere injerencia en la política interior de Afganistán. Bueno, defender los derechos de las mujeres no es injerencia en una política interior. O sea, que las mujeres, por ejemplo, en Kandahar, que se arriesgan a ir a las escuelas, hoy sean acosadas por los talibanes, es un problema nuestro. Eso es lo que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos, universales. Que los talibanes acosen en el sur fundamentalmente a los
profesores y maestros de escuela, precisamente porque educan o proporcionan educación a las mujeres y a las niñas, es un problema nuestro. Por lo tanto, no creo que debamos hablar de meternos o no. El término soberanía nacional en el ámbito de derechos humanos no puede ser. Si hay crímenes contra la humanidad, si hay crímenes de guerra o hay genocidio, no hay soberanía nacional que valga. Lo que importa es la Declaración Universal. En el ámbito de Cuba, Amnistía Internacional mantiene a unos 40 personas como presos de conciencia. Son personas que únicamente están ahí por haber publicado un boletín, por tener una biblioteca en su casa, por haber mandado información a Amnistía Internacional a una persona que ha sido condenada a 18 años de cárcel. Por lo tanto, para Amnistía Internacional, esas personas deben ser puestas en libertad. Y lo peor es que a veces, cuando son puestas en libertad, se les obliga a exiliarse de forma forzosa. Por lo tanto, deben ser puestas en libertad inmediatamente. Nosotros pensamos que es importante y en eso creemos que el Gobierno español lo está haciendo bien en el diálogo con Cuba, hablar de derechos humanos. Creo que hay momentos clave en estos momentos para ver si realmente en materia de derechos humanos pueden mejorar las cuestiones en Cuba. Una de ellas es que se permita la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Cuba. Creemos que es importante esa visita. Y dos, que realmente den el paso y ratifique los pactos internacionales de derechos humanos. Como bien saben, Amnistía Internacional, digamos, hay dos lugares del mundo muy cercanos que reflejan un poco lo que es la imparcialidad de Amnistía. Amnistía Internacional no puede entrar en Guantánamo ni puede ir a Cuba. Uno está con Estados Unidos y otro con el gobierno cubano. Pero realmente hay una serie de personas que llevan años de cárcel en Cuba y deben ser liberados de forma inmediata. Y en el ámbito de Nicaragua es uno de los países que estamos mirando con atención en materia de derechos humanos. En América Central hay varios países. El gobierno de Ortega, del presidente Ortega, acaba de empezar. Hay algunas cuestiones preocupantes en materia de derechos humanos, pero vamos a esperar un poquito más a ver cómo evoluciona la situación ahí. Pues muchas gracias, Esteban. Don Luis Crespo va a finalizar, en nombre de los patrocinadores, esta sesión del Foro de la Nueva Sociedad. Muchas gracias, José Luis. Distinguidas autoridades, estimado ponente, queridos amigos, representante de Caja Navarra. En este día, víspera del aniversario, como aquí se ha dicho, de la Declaración de Derechos Humanos y 3 días después, el 30 aniversario de la Constitución Española, el Foro de la Nueva Sociedad entendía que era un momento especialmente idóneo para conocer cuál era el pronunciamiento, cuáles son los pensamientos de una organización del alcance y del nivel de Amnistía Internacional sobre un tema que sin duda está dentro de las principales preocupaciones de todos nosotros, como es el de la situación de los derechos humanos en el mundo. Por tanto, nos pareció que ante una declaración de ámbito internacional que afecta a toda la comunidad internacional, era también lógico y razonable que fuese la opinión de una organización como la que hoy nos acompaña, la que conociésemos de primera mano. Entendemos que el tema tratado aquí encaja una vez más en esa voluntad, en esa política de este foro, de ir colaborando y participando en la medida de nuestras posibilidades en la creación de una sociedad cada día más moderna, cada día más inclusiva y, sobre todo, de una sociedad capaz de enriquecerse desde la diversidad. La segunda parte del desayuno, que está constituida por la intervención de todos ustedes, creemos que nos permite conocer con mucha mayor detalle y con mucha más exactitud pues cuáles son los planteamientos, en este caso, de Amnistía Internacional, y nos permite, como les decía al principio, pues ver distintos puntos de vista y distintas maneras de entender una misma problemática. Simplemente quiero reiterarles una vez más el agradecimiento por acompañarnos hoy aquí. Sin su presencia, estos desayunos, lógicamente, no podrían llevarse a cabo, e invitarles a acompañarnos pasado mañana en una nueva sesión, en un nuevo desayuno, con un ponente que también creemos que resultará sus opiniones del interés de todos nosotros. Muchas gracias.